Los asteroides, invisibles pero peligrosos, viajan en la misma órbita que Venus, y nuestros telescopios simplemente no pueden detectarlos. La amenaza es real. Si uno de estos objetos se dirige hacia la Tierra, estamos perdidos. Bueno, quizás. En esa zona del espacio no tan lejana, relativamente, donde orbita Venus, puede haber cientos de asteroides que nunca hemos detectado. Podrían estar orbitando el Sol en este mismo momento, pero permanecen completamente ocultos para nosotros. El problema es su posición. Como están más cerca del Sol que la Tierra, solo podemos buscarlos apuntando nuestros telescopios casi directamente hacia el Sol. La luz que reflejan es absorbida por el brillo solar, así que básicamente desaparecen en el resplandor. Estos objetos no son parte del cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter. Están mucho más cerca, moviéndose por el sistema solar interior. Viajan en lo que se llama una resonancia 1 a 1 con Venus. Significa que orbitan el Sol en casi el mismo periodo que el planeta. Esto los convierte en asteroides coorbitales venusianos, rocas que orbitan el Sol en la misma zona que Venus, en lugar de tener su propia trayectoria separada. Ahora, los investigadores usan modelos computacionales y simulaciones a largo plazo para entender cómo se comportan estos asteroides ocultos y si podrían amenazar a la Tierra. Los resultados no son tranquilizadores. Las órbitas de estos asteroides no son estables. Sus trayectorias cambian con el tiempo, y cada 12.000 años aproximadamente, toda su configuración orbital puede cambiar. Un asteroide que permanece cerca de Venus por miles de años puede eventualmente alejarse y acercarse mucho más a la órbita de la Tierra. Júpiter tiene su propio grupo de asteroides coorbitales, llamados troyanos. Pero esos son mucho más estables, y el planeta está tan lejos de nosotros que incluso los inestables no serían un problema. Los coorbitales de Venus son diferentes. Están cerca, y sus órbitas pueden cambiar lo suficiente como para que algunos, eventualmente, crucen el camino de la Tierra. Entonces, aunque estos asteroides son invisibles para nosotros ahora, el modelo sugiere que algunos podrían, algún día, acercarse lo suficiente para representar un riesgo real para nuestro planeta, aunque ese riesgo esté a miles de años. Peor aún, los científicos creen que el pequeño número de asteroides coorbitales de Venus que ya descubrimos es solo una pequeña muestra de lo que realmente hay. Sospechan que la mayoría de esta población aún permanece invisible. Algunos de estos objetos ocultos podrían medir casi 300 metros de ancho. Un asteroide así es suficientemente grande para crear un cráter de 3 a 5 kilómetros de diámetro si impacta la Tierra. ¡Híjole! Un impacto de ese tamaño liberaría energía equivalente a cientos de megatones, causando destrucción masiva si ocurriera en una región densamente poblada. Un asteroide se estrellaría contra el planeta con enorme fuerza, convirtiendo roca sólida en vapor. Todo y todos, lo suficientemente cerca para ver el choque, no sobrevivirían mucho. El suelo alrededor del cráter quedaría cubierto de ceniza caliente, arena y escombros. El pasto, los árboles y la vegetación alrededor del sitio del impacto estallarían en llamas. Pero eso no es lo peor. El impacto desencadenaría una serie de desastres naturales como tsunamis y terremotos, dependiendo de la región. El cielo se volvería casi completamente negro por toda esa ceniza en el aire. Bloquearía la luz solar. El agua de lluvia se volvería muy ácida. Los incendios seguirían ardiendo, producirían suficientes toxinas, dañando la capa de ozono. El escudo de la Tierra contra la radiación y el calor del Sol se debilitaría. Aunque los humanos probablemente sobrevivirían, la calidad de vida se desplomaría, y nadie sabe cuánto duraría. Hasta ahora, los asteroides coorbitales de Venus que hemos encontrado comparten algo. Siguen órbitas alargadas. Su excentricidad es mayor a 0.38. La excentricidad es solo una medida de qué tan redonda es una órbita. Un valor de 0 significa un círculo perfecto. La órbita de la Tierra es 0.017, que es casi un círculo. Entre más alto el número, más ovalada se vuelve la órbita. Y como estos asteroides conocidos siguen trayectorias alargadas, pueden alejarse de Venus y acercarse más a la Tierra. Cuando eso sucede, a veces podemos detectarlos durante el crepúsculo, cuando el Sol está bajo el horizonte, pero aún es lo suficientemente brillante para iluminar pequeños objetos cercanos. Los científicos querían entender los asteroides que aún no podemos ver, especialmente los que tienen órbitas más circulares. Realizaron simulaciones para estudiar cómo podrían moverse esos asteroides de menor excentricidad
si alguno podría amenazar a la Tierra en el futuro cercano, y si el nuevo observatorio Vera Rubin, con la cámara astronómica más grande jamás construida, podría detectarlos. Los resultados mostraron algo preocupante. Incluso algunas órbitas de baja excentricidad podrían traer riesgos a largo plazo para la Tierra. Peor aún, el observatorio Rubin solo podrá ver estos objetos durante breves ventanas en ciertas épocas del año. Eso significa que muchos podrían pasar desapercibidos. Esto crea un problema real para la defensa planetaria. Es difícil prepararse para el peligro si no puedes verlo venir. Una forma de solucionar este punto ciego sería colocar un observatorio espacial cerca de Venus, o incluso en la misma órbita, para vigilar esa región directamente. La próxima misión NEO Surveyor de la NASA también podría ayudar al estudiar el sistema solar interior donde se ocultan estos objetos. Al final, los científicos creen que los estudios terrestres, como el observatorio Rubin, detectarán algunos de estos asteroides, pero no todos. Para mapear toda la población de coorbitales de Venus, necesitaremos una misión espacial dedicada cerca de Venus. Ahora mismo, los astrónomos han identificado solo 20 asteroides coorbitales de Venus. Todos excepto uno tienen excentricidad mayor a 0.38. Estas órbitas alargadas los llevan más lejos del Sol, donde los telescopios terrestres tienen oportunidad de detectarlos. Pero debería haber muchos más con trayectorias más circulares que permanecen cerca del resplandor solar. Entonces, ¿qué pasa si detectamos un visitante de Venus cuando ya se acerca a la Tierra? ¿Qué haríamos? Bueno, podríamos lanzar explosivos nucleares al asteroide. Si pudiéramos hacerlo pedazos mientras aún está lejos, los escombros se dispersarían de forma segura en el espacio, en lugar de causar problemas cerca de la Tierra. Por otro lado, ¿qué pasa si la explosión accidentalmente cambia la trayectoria del asteroide y envía fragmentos hacia la Tierra? Es una posibilidad real. O podríamos empujarlo suavemente fuera de su curso. Pero solo funcionaría si supiéramos exactamente el peso del asteroide. Sin conocer su masa, las agencias espaciales no podrían diseñar una misión precisa para desviarlo. En teoría, podrían enviar primero una nave de reconocimiento, algo que se acerque al asteroide, lo mida y determine la mejor forma de empujarlo. Pero ¿qué pasa si no tenemos suficiente tiempo para eso? Para cuando recopilemos todos los datos necesarios y construyamos el equipo adecuado, sería demasiado tarde para interceptar el asteroide. Por cierto, la NASA ya tiene algo de experiencia con la defensa de asteroide. En 2022, lograron algo revolucionario con su prueba de redirección de asteroide doble, o DART. Esa misión buscaba probar que los humanos podían cambiar físicamente la trayectoria de un asteroide sin usar explosivos. La NASA lanzó una pequeña nave en noviembre de 2021, y después de casi un año de viaje, se estrelló de frente contra un pequeño asteroide llamado Dimorphos, a unos 22.000 kilómetros por hora. La idea era simple. Si golpeas un asteroide con suficiente fuerza, puedes cambiar ligeramente su órbita lo suficiente para que algún día no impacte la Tierra. Y realmente funcionó. La prueba demostró que incluso una nave relativamente pequeña podía hacer una gran diferencia. Ahora, la Agencia Espacial Europea quiere verificar exactamente cuánto efecto tuvo ese choque. En octubre de 2024, lanzaron una nave de seguimiento llamada ERA, desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. ERA está en un viaje de 2 años para llegar a Dimorphos y su asteroide compañero más grande, Didymos. Para octubre de 2026, ERA entrará en órbita alrededor del par de asteroides y comenzará a recopilar datos, básicamente verificando los cálculos de la NASA. Los científicos de la ESA esperan que al analizar el sitio del impacto, descubran qué tan efectivo fue DART para cambiar la trayectoria del asteroide. En cualquier caso, la defensa planetaria debe pensar en más formas de proteger al planeta de asteroides errantes. También debe tomar en serio las cosas que aún no podemos ver. Estás de pie junto a una enorme ventana que va del suelo al techo en la nave espacial errante que has llamado hogar durante una docena de años, junto con unos cientos de personas más. Estás mirando un objeto fascinante que se acerca a tu nave, preguntándote si pondrá fin a este viaje y a tu vida. Parece un asteroide, pero actúa como un cometa, moviéndose como si algo lo empujara. ¿Podría ser un motor creado por otra civilización espacial?
¿Estás condenado o estás a punto de tener contacto con un tipo diferente de inteligencia? Ahora, dejemos de lado esta fantasía postapocalíptica y observemos más de cerca a estos invasores espaciales llamados cometas oscuros. La pregunta más intrigante es, obviamente, ¿qué los hace moverse? Lo más probable es que sea algún gas o material que se escapa de la superficie de estos objetos espaciales. Curiosamente, hasta hace poco, nadie estaba seguro de que existieran. El primer cometa oscuro fue descubierto hace solo unos años, y desde entonces, los investigadores han identificado 14 de ellos, incluidos 7 nuevos que fueron encontrados recientemente. La historia de los cometas oscuros comenzó en 2016 cuando los científicos notaron algo extraño en un asteroide llamado 2003 RM. Su órbita no era exactamente la que esperaban. Se había desplazado de forma ligera y nadie podía explicar ese desplazamiento únicamente por el comportamiento típico de los asteroides, cuando reciben pequeños empujones causados por la luz solar que calienta de manera irregular un asteroide. En cambio, el movimiento sugirió que el 2003 RM podría haber estado liberando material, algo que los cometas suelen hacer. Pero había un problema. La cosa no parecía un cometa. No tenía cola ni nube de gas visible, era solo un pequeño punto de luz, como un asteroide normal. Al principio, los científicos pensaron que el 2003 RM era solo un misterio aislado. Pero en 2017, un telescopio detectó otro objeto extraño, este proveniente de fuera de nuestro sistema solar. Era Oumuamua. Este también parecía un asteroide, pero su trayectoria cambiaba como si estuviera expulsando gas. Las similitudes entre Oumuamua y 2003 RM hicieron que los investigadores pensaran que podría haber más de estos objetos extraños. Para el 2023, se habían descubierto 7 más en nuestro sistema solar. Estos hallazgos fueron suficientes para darle a este nuevo tipo de objeto el nombre de cometas oscuros. Ahora, los científicos tienen suficientes datos para comenzar a observar patrones y aprender más sobre sus características. Así, han identificado 2 grupos principales de cometas oscuros. El primero, denominado cometas oscuros exteriores, es más grande, con tamaños que varían desde cientos de metros hasta incluso más. Siguen órbitas largas y elípticas, similares a las de los cometas tradicionales que provienen de regiones cercanas a Júpiter. El segundo grupo, los cometas oscuros interiores, es más pequeño, generalmente de decenas de metros de diámetro. Estos cometas se mueven en órbitas casi circulares y permanecen más cerca del Sol, cerca de planetas como la Tierra, Venus y Marte. La pregunta principal en estos días es, ¿de dónde vienen los cometas oscuros? ¿Pueden ser los restos de cuerpos más grandes que se desintegraron? Estos cuerpos espaciales podrían ayudarnos a entender la historia del sistema solar. ¿Y si hubieran entregado los ingredientes para la vida en la Tierra primitiva? Una vez que estudiemos mejor los cometas oscuros, podremos averiguar si contienen materiales como hielo o compuestos orgánicos. Y, de hecho, algunos investigadores están seguros de que los cometas oscuros pueden contener o alguna vez haber contenido hielo y haber desempeñado un papel importante en traer agua a la Tierra. Según un par de estudios, algunos asteroides en el cinturón de asteroides, una región entre Marte y Júpiter llena de escombros rocosos, podrían tener hielo bajo sus superficies. Y este hielo del cinturón de asteroides podría haber viajado hasta el espacio cercano a la Tierra. En otras palabras, podría ser una vía para que el agua llegue a nuestro planeta. Hasta ahora, nadie afirma que los cometas oscuros definitivamente trajeron agua a la Tierra, pero podrían ser otro mecanismo para mover hielo de una parte del sistema solar a otra. El estudio también sugiere una conexión entre los cometas oscuros y un grupo conocido como cometas de la familia de Júpiter. Estos son cometas cuyas órbitas están fuertemente influenciadas por la gravedad de Júpiter, lo que a menudo los atrae hacia el Sol. Esta conexión hace que sea aún más difícil entender de dónde provienen y cómo se comportan. Ahora, analicemos más de cerca las diferencias entre asteroides y cometas. Los asteroides tradicionales son cuerpos rocosos que orbitan cerca del Sol, típicamente dentro de la línea de hielo. Esta región está tan cerca del Sol que cualquier hielo en la superficie de un asteroide se convertiría directamente de sólido a gas, lo que dejaría solo roca.
Los cometas, por otro lado, son cuerpos helados que se forman más lejos del Sol. Cuando se acercan al sistema solar interior, su hielo también comienza a pasar de sólido a gas, lo que crea una nube visible llamada coma o una cola mientras libera polvo y gas. Los cometas oscuros desdibujan estas definiciones. Aparecen como objetos rocosos, similares a asteroides, sin coma ni cola, pero tienen un comportamiento típico de los cometas, y esos son pequeñas aceleraciones no gravitacionales. Estas aceleraciones ocurren cuando el hielo se convierte en gas, lo que le da al objeto un ligero impulso. Después de analizar 7 cometas oscuros conocidos, los astrónomos estimaron que entre el 0,5 y el 60% de todos los objetos cercanos a la Tierra podrían pertenecer a esta misteriosa categoría. Y dado que los cometas oscuros probablemente provienen del cinturón de asteroides, es posible que el hielo exista incluso en las regiones del cinturón que antes se creían demasiado cálidas. Ahora, los objetos cercanos a la Tierra, como los cometas oscuros, no permanecen en la misma órbita para siempre. El entorno cercano a la Tierra es inestable y los objetos normalmente se mantienen allí por alrededor de 10 millones de años. Dado que el sistema solar tiene más de 4.000 millones y medio de años, esto significa que los objetos cercanos a la Tierra que se pierden deben ser reemplazados de forma constante. Los astrónomos han utilizado modelos informáticos para simular el movimiento de objetos bajo la influencia de aceleraciones no gravitacionales. Rastrearon sus trayectorias durante un lapso de 100.000 años y descubrieron que muchos terminaron en las mismas regiones donde encontramos cometas oscuros hoy en día. Ahora, ¿recuerdas esa roca espacial 2003 RM, que fue la primera en ser llamada un cometa oscuro? Bueno, le proporcionó una pista particularmente interesante. Su órbita elíptica la acerca a la Tierra, luego hacia Júpiter, antes de regresar nuevamente hacia nuestro planeta. Esta trayectoria coincide con lo que los científicos esperarían de un cometa de la familia de Júpiter, un objeto que probablemente fue empujado desde su órbita original. Sin embargo, la mayoría de los otros cometas oscuros estudiados parecen haber venido de las regiones internas del cinturón de asteroides, más cerca de Marte. Los cometas oscuros suelen ser pequeños y girar rápidamente. Los astrónomos a menudo los describen como cubos de hielo sucio. Todo porque estos objetos son una mezcla de roca y hielo, y cuando cruzan la línea del hielo, su propio hielo comienza a convertirse en gas. Este proceso no solo causa esas pequeñas aceleraciones no gravitacionales, sino que también aumenta su velocidad de rotación. Y cuanto más rápido giran estos objetos, más fácil se rompen en fragmentos más pequeños. Los trozos que se desprenden también contienen hielo. Y a medida que giran más y más rápido, se rompen en piezas aún más pequeñas. Este proceso continúa hasta que solo quedan piezas muy pequeñas que giran rápidamente. Este ciclo de fragmentación ayuda a explicar por qué los cometas oscuros suelen ser tan diminutos. Pero también podría significar que hay más de ellos de los que actualmente conocemos. La investigación sobre cometas oscuros proporciona nuevas perspectivas sobre la distribución de hielo en el sistema solar y sus posibles rutas hacia el entorno cercano a la Tierra. También plantea preguntas intrigantes. Por ejemplo, ¿cuánto hielo permanece oculto en el cinturón de asteroides? ¿O podrían los cometas oscuros haber jugado un papel en la entrega de agua o materiales orgánicos a la Tierra? Uno de los puntos más importantes es que los cometas oscuros pueden representar una parte significativa de los objetos cercanos a la Tierra. Si resulta ser cierto, podría significar que nuestra comprensión de la población de objetos cercanos a nuestro planeta y sus riesgos potenciales para este está lejos de ser completa. Los procesos que les dan forma a los cometas oscuros, desde la sublimación hasta la fragmentación, podrían ser un factor importante en la evolución de cuerpos helados en todo el sistema solar. Afortunadamente, hoy en día, los científicos tienen la oportunidad de combinar modelos avanzados con observaciones, lo que podría arrojar luz sobre esa clase tan esquiva de objetos que podrían tener pistas sobre la historia del agua y la vida en la Tierra. Los océanos cubren alrededor del 70% de la superficie terrestre y solo hemos explorado entre el 5 y el 20% de ellos. Y ahora, los astrónomos han encontrado más agua. Un enorme depósito que flota en el espacio, cerca de un cuásar que está a más de 12.000 millones de años luz de distancia.
Y no estamos hablando de un simple charco. Es una cantidad asombrosa de agua, aproximadamente 140 billones de veces más que toda el agua combinada de los océanos de la Tierra. Está en torno a un agujero negro supermasivo, que es 20,000 millones de veces más grande que nuestro Sol. Este agujero negro está rodeado por un cuásar superbrillante. Emite tanta energía como la que obtendrías si reunieras 1,000 billones de soles. No puedo contar hasta tan alto. Por cierto, dado que la luz tarda en llegar hasta nosotros, estamos viendo este cuásar tal como era cuando el universo aún era joven. Los astrónomos están seguros de que el recién descubierto reservorio de agua es el más lejano y grande que hemos encontrado en el espacio. Matt Bradford, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, explica que el entorno de este cuásar es tan único que es capaz de crear una cantidad increíble de agua. El equipo de Bradford, junto con otro grupo de astrónomos, ha estado estudiando el cuásar y el agujero negro supermasivo en su centro durante bastante tiempo. Han notado que a medida que el agujero negro atrae la materia circundante, calienta el gas y el polvo cercano. Este proceso ha formado una región llena de moléculas que nunca se habían observado a tal distancia antes. Los cuásares fueron avistados por primera vez hace más de 50 años cuando los telescopios detectaron objetos superbrillantes en el espacio lejano. No son estrellas normales, brillan desde el centro de galaxias distantes y son tan poderosos que eclipsan a todas las estrellas de su galaxia combinadas. En el corazón de cada cuásar hay un agujero negro gigantesco que es millones o incluso miles de millones de veces más pesado que el Sol. Cuando el gas y el polvo se arremolinan hacia el agujero negro, se calientan y liberan una cantidad increíble de energía. Esto convierte a los cuásares en uno de los objetos más brillantes y poderosos que hemos visto en el espacio. Observar los cuásares es como mirar hacia atrás en el tiempo. La luz que vemos hoy ha estado viajando durante miles de millones de años. Proporciona a los científicos un vistazo de cómo era el universo en el pasado. Los cuásares pueden ayudarnos a entender cómo se formaron las galaxias, cómo se dispersó la materia y cómo se unieron las primeras estructuras cósmicas. Algunos cuásares emiten enormes chorros de partículas ultrarrápidas. Al extenderse a través del espacio, a veces pueden cambiar regiones enteras del universo. Pero volvamos a esa agua espacial, o mejor dicho, al vapor de agua. Cuando los astrónomos lo descubrieron, estaba flotando alrededor del cuásar, extendido a través de un área enorme de cientos de años luz de ancho. Para comparar, solo un año luz equivale a unos 10 billones de kilómetros. Aunque el gas allí es muy delgado, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en la Tierra, es mucho más cálido y denso que el gas encontrado en la mayoría de las galaxias, incluida nuestra propia Vía Láctea. La temperatura de este gas es de alrededor de 50 grados bajo cero, y es unas 300 billones de veces menos denso que la atmósfera de la Tierra. Suena extremo. Incluso en términos espaciales, es extraño. El vapor de agua no es una molécula cualquiera. El simple hecho de que exista cerca del cuásar sugiere que la zona es regularmente bombardeada con radiación. Eso es lo que mantiene al gas más cálido de lo normal. Para aumentar el misterio, los astrónomos también encontraron monóxido de carbono y otras moléculas. En otras palabras, hay abundante materia prima flotando alrededor. En el futuro, este gas podría ayudar al agujero negro supermasivo a crecer aún más, hasta 6 veces su tamaño actual. Pero ese es solo uno de muchos escenarios posibles. Parte del gas podría ser absorbido por el agujero negro, o tal vez forme nuevas estrellas, e incluso puede ser expulsado al espacio. Encontrar vapor de agua en un cuásar tan distante significa que los bloques básicos de construcción del universo han existido durante miles de millones de años. El agua es crucial para la vida tal como la conocemos, por lo que su presencia hace tanto tiempo sugiere que los ingredientes para la vida existían mucho antes de lo que podríamos haber pensado. Pero el agua no solo es importante para la vida, también desempeña un papel clave en la formación de las estrellas y las galaxias. Cuando enormes nubes de gas se enfrían, el agua ayuda a que éstas colapsen, facilitando así el nacimiento de nuevas estrellas. Pero, ¿cómo fue que los investigadores detectaron esta enorme nube de agua?
En 2008, el equipo de Bradford comenzó a buscar agua en el espacio con la ayuda de un instrumento especial llamado SeaSpec. Estaba acoplado a un telescopio de 10 metros en Hawái. Para verificar sus hallazgos, usaron otra herramienta poderosa, Karma. Se trata de un conjunto de antenas de radio ubicadas en las montañas del sur de California. Al mismo tiempo, un equipo diferente estaba buscando agua utilizando un telescopio en los Alpes franceses. En 2010, este equipo encontró un pequeño indicio de agua en el lejano cuásar. Fue solo una señal diminuta. Después de eso, el grupo de Bradford detectó más señales. Fue toda la evidencia que necesitábamos para concluir que había una enorme cantidad de agua en ese lugar. Ahora bien, nuestra nube flotante de vapor de agua no es el único sitio donde hemos encontrado agua más allá de la Tierra. Los científicos han hecho un gran descubrimiento recientemente. Resulta que hay enormes reservas de agua líquida escondidas en lo profundo del subsuelo de Marte. Así que, en teoría, los futuros astronautas podrían utilizar esta agua para apoyar misiones o incluso hacer de Marte un hogar a largo plazo. Pero, por supuesto, hay un inconveniente. Esta agua no se encuentra en lagos u océanos accesibles y agradables. Está enterrada tan profundamente dentro de Marte que no tenemos forma de alcanzarla con la tecnología actual. Los científicos han descubierto esto al analizar los datos sísmicos del módulo de aterrizaje Mars Insight. Captó una actividad sísmica extraña, y la mejor manera de explicarla es mediante estos reservorios de agua ocultos. Marte todavía tiene algo de agua hoy en día, principalmente en forma de hielo en la superficie o justo debajo de ella. Pero eso no se compara con las enormes cantidades de agua que el planeta tuvo hace miles de millones de años. El gran misterio es, ¿a dónde fue toda esa agua? Los científicos creen que podría haber escapado al espacio o haberse desplazado hacia el interior del planeta, donde estaría atrapada como reservorios de líquido o depósitos de hielo. ¿El problema? No tenemos forma de medir cuánta agua perdió Marte, por lo que, por ahora, esa pregunta sigue sin respuesta. La luna de la Tierra también tiene agua, pero no de la forma que podrías imaginar. En lugar de lagos o ríos, el agua de la luna es mayormente hielo congelado, distribuido de manera irregular a lo largo de su superficie. Los polos fríos y sombreados están especialmente llenos de este hielo ya que nunca reciben luz solar. Mucho de este hielo también está mezclado con el suelo lunar y enterrado profundamente, lo que hace que sea muy complicado acceder a él. Luego está Encélado, una de las lunas de Saturno. Es diminuta, tiene solo 505 kilómetros de diámetro, tan pequeña como para caber dentro de Arizona. Creo que deberíamos intentarlo. Cuando la sonda espacial Cassini de la NASA llegó a Saturno, los científicos esperaban que Encélado fuera un mundo estéril y helado. Pero en su lugar, vieron enormes penachos de partículas heladas y vapor de agua que brotaban de géiseres cerca del Polo Sur. Eso significaba que tenía que haber un enorme océano oculto debajo de su corteza helada, encerrado entre el núcleo rocoso de la Luna y la superficie congelada. El hecho de que este océano esté activo y enviando material al espacio hace que Encélado sea un gran candidato para futuras exploraciones. También tenemos a Europa, una de las lunas de Júpiter y uno de los lugares más prometedores para buscar vida extraterrestre. Europa tiene un gigantesco océano de agua salada que podría tener entre 60 y 160 kilómetros de profundidad. Esto significa que podría contener más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Pero hay un gran obstáculo. Este océano está oculto bajo una gruesa capa de hielo que los científicos creen que tiene entre 15 y 30 kilómetros de espesor. El océano de Europa se mantiene líquido gracias a las fuerzas de marea provocadas por la gravedad de Júpiter. La enorme atracción del planeta estira y comprime la Luna, lo que genera fricción y calienta su interior, evitando que el océano se congele por completo. Y la parte más emocionante es que los científicos creen que podrían estar surgiendo columnas de agua de las grietas en el hielo de Europa, lanzando agua oceánica al espacio. Si eso es cierto, podríamos tomar muestras del océano sin tener que perforar kilómetros de hielo. Pero todavía hay muchas incógnitas.
¿Cuál es el tamaño de los reservorios de agua de Europa? ¿Con qué rapidez se vuelven a congelar? ¿Y cómo afectan la intensa temperatura y presión al hielo? Los científicos están ansiosos por resolver estas preguntas, porque el océano de Europa es una de las mejores apuestas que tenemos para encontrar microbios extraterrestres en algún lugar de nuestro sistema solar. En el 2017, un objeto extraño fue avistado en nuestro sistema solar. Tenía la forma de un tubo largo, similar a un panqueque. Ningún asteroide o cometa conocido que hubiéramos visto se parecía a eso. Su exterior también era peculiar. Era al menos 10 veces más reflectante que el material promedio que vuela por el espacio, con algunos sugiriendo que tenía una superficie similar al metal pulido. Cuando pasó por el Sol y dejó nuestro alcance, aceleró más rápido de lo que nuestra gravedad podía explicar. A primera vista parecía que este objeto tenía un cohete atado a su espalda. Este inusual visitante incluso recibió un nombre espacial, Oumuamua. Este proviene del hawaiano y se traduce como explorador o visitante de una tierra lejana. Y debido a sus características, los científicos pronto comenzaron a preguntarse si este era por fin un grupo de criaturas de otro mundo que querían hacernos una visita. Antes de adentrarse de lleno en las suposiciones de ciencia ficción, los astrónomos recopilaron la información de la que estaban seguros. Comenzaron con el hecho de que Oumuamua debía haber provenido de otro sistema solar. Debió haber ocurrido algún evento desafortunado en su sistema de origen que condujo a su expulsión. Lo que no sabían era si esto era un cometa o un asteroide. Ambos son objetos celestes que orbitan un sol, pero tienen composiciones y comportamientos distintos. Los cometas están compuestos principalmente de hielo, polvo y material rocoso. A menudo incluso se los llama bolas de nieve sucias. Cuando un cometa se acerca al Sol, el calor hace que el hielo se vaporice, lo que libera gas y partículas de polvo al espacio. Esto crea una cola brillante y luminosa que puede extenderse por millones de kilómetros. Generalmente, los cometas tienen órbitas elípticas que a menudo los llevan desde los confines distantes del sistema solar hasta más cerca del Sol. Los asteroides, sin embargo, están compuestos principalmente de roca y metal. En nuestro vecindario son restos de la formación temprana del sistema solar y se encuentran típicamente en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. A diferencia de los cometas, los asteroides no desarrollan colas cuando se acercan al Sol, ya que no tienen hielo. Además, sus órbitas generalmente siguen trayectorias más circulares en comparación con los cometas. Por todos los informes, Oumuamua debería ser un cometa, ya que parecía proceder de una ubicación diferente en el universo. Sin embargo, no mostraba las señales típicas de actividad cometaria. Espera un minuto. ¿Estoy haciendo un comentario sobre lo cometario? Nah, olvídalo. Oumuamua carecía de cola y no expulsaba gas mientras pasaba. No como yo. Aunque se comportaba como un cometa, se parecía más a un asteroide. Otra gran pregunta es cómo los científicos lograron detectar a Oumuamua en primer lugar. Considerando la inmensidad del espacio y el tiempo en la galaxia, es algo asombroso. Las estrellas tienen una vida útil de millones o miles de millones de años, y la formación de un sistema solar toma cientos de millones de años. Incluso los objetos más rápidos tardan decenas de miles de años en viajar de una estrella a otra. En contraste, los humanos solo han estado observando los cielos con telescopios durante unos 400 años, una fracción minúscula del tiempo cósmico. Y solo en las últimas décadas, incluso años, hemos desarrollado la tecnología necesaria para detectar y rastrear objetos rápidos y tenues. Ya sea que rocas como estas sean abundantes, o que hayamos tenido una suerte increíble con nuestras detecciones, o simplemente quiso ser visto. Otra pregunta que se planteó fue ¿de dónde podrían provenir tales objetos? Es muy improbable que Oumuamua haya provenido de un sistema solar maduro y estable. Esto se debe a que tales sistemas no expulsan suficiente material para llenar la galaxia. Ocasionalmente alguna roca aleatoria podría ser lanzada al espacio, pero rara vez puede viajar tan lejos. Sin embargo, los sistemas jóvenes actúan de manera diferente. En estos entornos caóticos, las colisiones, fusiones y migraciones se producen por todos lados. Hay muchas rocas diminutas que deambulan, candidatas perfectas para ser expulsadas. El sistema solar que expulsó a Oumuamua debió haber tenido un planeta similar a Júpiter. Su tamaño masivo y gravedad podrían influir en otros objetos del sistema, provocando posibles expulsiones. Pero no todos los sistemas solares desarrollan planetas del tamaño de Júpiter.
A menudo los planetas masivos terminan cerca de sus estrellas, convirtiéndose en versiones más calientes de Júpiter. Estos mundos que orbitan cómodamente un Sol tienen menos probabilidades de expulsar escombros. Los planetas similares a Neptuno también podrían desempeñar un papel. Aunque no son tan masivos como Júpiter, suelen habitar las regiones exteriores de los sistemas solares. Nuestro sistema solar tiene el cinturón de Kuiper, un dispositivo de cometas en sus regiones más alejadas. Durante las primeras etapas de un sistema solar, las interacciones entre planetas similares a Neptuno y los escombros son comunes. Sin embargo, encontrar planetas similares a Neptuno en otros sistemas ha sido un desafío. Nuestros métodos para detectar exoplanetas funcionan mejor para objetos masivos cerca de sus estrellas, lo que dificulta detectar contrapartes de Neptuno más alejadas. Oumuamua también fue asociado a una teoría peculiar sobre cómo surgió la vida en el universo, la panspermia. Es una hipótesis que sugiere que la vida existe a lo largo de todo el universo y puede ser distribuida entre planetas por diversos medios como asteroides, cometas e incluso naves espaciales. Afirma que la vida debe haberse originado en un lugar en el universo para luego propagarse a otros cuerpos celestes. Los seguidores de la teoría de la panspermia han sugerido que tales objetos interestelares podrían potencialmente transportar diminutos microbios, esos bloques de construcción de la vida entre sistemas estelares. Si tales objetos impactaran un planeta o una luna, podrían transferir estos materiales y sembrar el cuerpo celestial con vida. Por ahora no hay evidencia que respalde la idea de que este cometa en particular haya transportado vida entre sistemas estelares. Después de años de investigación, el consenso general se convirtió en que Oumuamua era, de hecho, un cometa. La razón por la que se movía de manera extraña era porque podría tener hidrógeno congelado en su superficie que reaccionaba al ser tocado por la luz solar. Cuanto más cerca llegaba de nuestro Sol, más rápido se volvía, liberando ese hidrógeno y cambiando su trayectoria a través de nuestro sistema solar. Su color también respaldaba esta teoría. Era rojo, lo que podría significar que había sido golpeado por rayos cósmicos durante mucho tiempo. Cuanto más tiempo estuvo expuesto a esos rayos, más hidrógeno acumuló en el proceso. Pero dado que no pueden estar completamente seguros, los astrónomos tienen un plan para seguir a este visitante. Una idea es enviar una misión para investigarlo. Ya está lejos de nosotros, pero puede que aún no sea demasiado tarde. Podríamos ser capaces de enviar una sonda lo suficientemente rápida como para alcanzar el cometa. El plan fue denominado Proyecto Lyra y pretende utilizar la órbita de la Tierra y la de Júpiter para impulsar una sonda lo suficientemente lejos para alcanzar a Oumuamua. Si funciona, será el dispositivo espacial más rápido que hayamos enviado al universo. Una trayectoria potencial de la sonda espacial implica utilizar la atracción gravitacional de nuestro planeta y la de Júpiter como un efecto de látigo. La sonda abandonará nuestro planeta y reingresará a la órbita de la Tierra antes de enviarla a encontrarse con la atracción de Júpiter. Será enviada de nuevo cerca de nuestro planeta por segunda vez, donde será eyectada con suficiente fuerza para alcanzar el cometa. El proyecto Lyra también tiene como objetivo seguir a un segundo visitante lejano llamado Borisov. Este fue descubierto por un astrónomo aficionado y ahora lleva su nombre. Lo interesante de este es que, está impecable. Al igual que nuestra experiencia con Oumuamua, tampoco hemos visto algo como Borisov antes. Los estudios de la luz que proviene de su nube de polvo y gas muestran que es muy limpio en comparación con otros objetos espaciales. Después de que se notó por primera vez en agosto de 2019, los astrónomos estudiaron su camino a través de nuestro sistema solar y concluyeron que también venía de otra estrella. Pero Borisov nos dio más tiempo para estudiarlo porque lo detectamos antes en su viaje por nuestro vecindario. Los investigadores utilizaron telescopios avanzados para observar el polvo que emana de Borisov. Descubrieron que está expulsando más de 181 kilogramos de polvo por segundo. También se dieron cuenta de que Borisov tiene más monóxido de carbono de lo que usualmente tienen los cometas de nuestro sistema solar, pero la cantidad no es la misma en todas partes del cometa. Esto nos indica que probablemente el objeto espacial comenzó a formarse cerca de su estrella de origen antes de alejarse, quizá debido a planetas más grandes en su sistema. La luz de Borisov está mucho más polarizada que la de otros cometas que hemos visto, y su nube es extremadamente lisa. Esto nos indica que Borisov nunca ha interactuado con otra estrella. ¡Mira este cometa! Recientemente estalló 4 veces en menos de 48 horas y se volvió casi 300 veces más brillante de lo normal.
Este es el conjunto de erupciones más poderoso que el cometa ha tenido en más de 3 años. Pero, ¿deberíamos preocuparnos aquí en la Tierra? Bueno, yo no diría que los científicos están preocupados, sino súper emocionados. Primero, permíteme darte un poco de contexto. 29P es lo que los astrónomos llaman un cometa Centauro. Estos son objetos helados que orbitan alrededor del Sol en el espacio entre Júpiter y Neptuno. Lo interesante de los centauros es que son una especie de híbridos cósmicos porque están en movimiento de un tipo de cuerpo espacial a otro. Comienzan su vida como objetos lejanos en una zona sin vida y helada más allá de Neptuno. Pero luego, en unos pocos millones de años, se desplazan hacia el Sol porque los planetas del sistema solar los afectan con su gravedad. Finalmente, se convierten en cometas de periodo corto. Este término significa que pueden pasar cerca del Sol y luego salir disparados de regreso a esas regiones heladas. Los centauros, cuyo nombre proviene de una criatura híbrida mitad caballo y mitad humana popular en la mitología griega, son muy interesantes porque son básicamente restos de la formación de nuestro sistema solar, algo así como fósiles cósmicos. Como han estado en el gélido sistema solar exterior durante tanto tiempo, han conservado gran parte de los materiales volátiles que estaban presentes cuando el sistema solar apenas se estaba formando. Esto los convierte en una pista valiosa para comprender cómo evolucionó nuestro sistema solar. Por eso los científicos están tan entusiasmados. Ahora, acerca de 29P en sí, este objeto es enorme para ser un cometa. Tiene aproximadamente 59 kilómetros de diámetro, lo que es casi 3 veces la longitud de Manhattan. Pero no te preocupes, está demasiado lejos para causarnos algún daño. Aunque es uno de los hasta 1000 centauros conocidos, también pertenece a un grupo más raro de cometas llamados criovolcánicos. Estos son una clase fascinante de objetos espaciales que tienen una actividad geológica única. Lo interesante de ellos es que no solo contienen la mezcla habitual de hielo, polvo y roca, sino que además presentan criovolcanes, también conocidos como volcanes fríos. Erupcionan con materiales volátiles, como agua, amoníaco o metano, en lugar de roca fundida. En cuanto a los cometas regulares, cuando se acercan al Sol, el calor de la estrella evapora sus gases, lo que genera la emisión de polvo y partículas diminutas, como electrones e iones. Estos materiales crean esas magníficas colas. Estas erupciones son increíblemente espectaculares y hacen que el cometa parezca mucho más brillante, ya que la nube de criomagma refleja la luz del Sol. La nube que se forma alrededor del cometa se llama coma y puede crecer tanto en tamaño como en brillo, lo que hace que el cometa parezca una bola de luz difusa. Si alguna vez has observado un cometa, el coma es el halo que ves a su alrededor. Tales erupciones son bastante impredecibles. Mientras la mayoría de los cometas criovolcánicos siguen órbitas elípticas que los llevan lejos en el sistema solar, el 29P tiene una órbita más circular, por lo que se mantiene aproximadamente a la misma distancia del Sol que Júpiter. Uno pensaría que esto significaría que sus erupciones serían más regulares, pero ese no es el caso en absoluto. De hecho, entra en erupción de una manera completamente aleatoria e impredecible, y los científicos todavía están tratando de averiguar por qué. Los últimos estallidos comenzaron el 2 de noviembre de 2024, cuando el 29P hizo erupción por primera vez en casi 2 años. Esto fue seguido por 3 grandes erupciones más en menos de 48 horas, lo que realmente captó la atención de los astrónomos de la Asociación Astronómica Británica. Habían estado siguiéndolo durante un tiempo y reportaron que las erupciones enviaron una nube de escombros que reflejaba aproximadamente 289 veces más luz que el núcleo del cometa, lo cual representa un enorme incremento en el brillo. Los astrónomos esperan que la coma, que está creciendo después de cada erupción, tome una forma inusual. Los múltiples estallidos podrían hacer que se expanda de una manera extraña e irregular. Esto es especialmente interesante porque el 29P no ha tenido una erupción importante como esta desde noviembre de 2022. En ese entonces, expulsó más de 1 millón de toneladas de escombros. La última vez que tuvo un gran estallido fue en septiembre de 2021, cuando el cometa tuvo múltiples erupciones en rápida sucesión.
Además de la confusión sobre sus erupciones, el 29P es bastante diferente de la mayoría de los otros cometas. Estos tienen órbitas elípticas que los llevan lejos en el sistema solar. Pasan décadas, siglos o incluso miles de años lejos del Sol, para luego estallar cuando se acercan. Pero el 29P no hace eso. No, orbita alrededor del Sol una vez cada 15 años y se mantiene a una distancia aproximada de Júpiter. Este comportamiento tan peculiar hace que los astrónomos estén aún más ansiosos por averiguar qué está sucediendo con él. Otra cosa interesante acerca de él es que nunca se acerca lo suficiente al Sol para desarrollar una cola, como otros cometas famosos, como el cometa Una vez en un siglo, Tsuchinshan Atlas, que recientemente fue noticia por pasar lo más cerca de la Tierra en 80.000 años. El telescopio espacial James Webb de la NASA ha estado observando al 29P y ayudando a resolver algunos de los misterios sobre el cometa. Y recientemente hizo otro descubrimiento innovador. Detectó chorros de CO2, el viejo y conocido dióxido de carbono, que emanaban del cometa. Esta fue la primera detección de chorros de CO2 en este cometa en particular. Webb también descubrió un chorro de monóxido de carbono proveniente del cometa. Esto puede decirnos mucho sobre su composición y sus explosiones. Lo especialmente interesante es que los chorros parecen provenir de diferentes partes del núcleo de 29P. Aunque Webb no puede realmente distinguir el núcleo en sí porque es demasiado pequeño para observarse en detalle, los chorros que emergen de diferentes ubicaciones en la superficie del cometa sugieren que este podría estar compuesto por múltiples objetos. Estos objetos podrían tener diferentes composiciones, y es posible que el núcleo sea más un cuerpo compuesto, formado por fragmentos más pequeños que se unieron con el tiempo. Extrañamente, los astrónomos no han detectado vapor de agua en la atmósfera del cometa. Eso es inusual porque las atmósferas de la mayoría de los cometas a menudo contienen agua. Nuestro cometa podría carecer de vapor de agua debido a las temperaturas extremadamente frías en su superficie, lo que podría impedir que el agua se evapore o vaporice. 29P no es el único objeto que Webb está estudiando. El telescopio también ha estado haciendo grandes descubrimientos sobre galaxias muy lejanas. Por ejemplo, Webb detectó recientemente una galaxia con un nombre bastante complicado, GSNDG 9422, que apareció aproximadamente 1.000 millones de años después del Big Bang. Lo que es súper extraño acerca de esta galaxia es que el gas en ella brilla más que las estrellas, lo cual es realmente raro. Esto podría representar una fase de enlace perdido en la evolución de las galaxias, algo que podría ayudar a los astrónomos a comprender cómo las galaxias hicieron la transición desde las primeras estrellas, llamadas estrellas de la población 3, hasta los tipos de galaxias que vemos hoy en día. Las estrellas en esta galaxia son mucho más calientes que las que vemos en galaxias modernas del universo local, alrededor de 80.000 grados Celsius, en comparación con los típicos 40.000 o 50.000 grados Celsius de las estrellas hoy en día. Esto podría significar que la galaxia está en medio de una fase súper breve pero intensa de formación estelar, donde enormes y calientes estrellas están surgiendo en una densa nube de gas. Y esta está brillando tan intensamente porque está siendo golpeada con toneladas de luz de estas estrellas. El equipo de investigación detrás de este descubrimiento dice que, aunque la galaxia no tiene estrellas de población 3, porque los datos muestran que posee demasiada complejidad química, aún podría ser una guía para entender cómo las galaxias evolucionaron desde las primeras estrellas hasta las galaxias que conocemos hoy en día. Todavía hay muchas preguntas sobre ella. ¿Es una fase rara o es algo que ocurre con frecuencia en las etapas tempranas de la formación de galaxias? Los astrónomos esperan estudiar más galaxias como esta para resolverlo. Una gran sonda espacial se acerca al Sol. El terrible calor de la estrella comienza a derretir la cubierta de la nave. Un momento más y la sonda estalla en llamas. En un instante, se desintegra en una poderosa explosión. ¡Ay, qué final tan triste! Si fuera verdad, no era una sonda, era un cometa conocido como 3I Atlas. Y a pesar de todo lo que dicen, sigue intacto y muy bien. Lo que pasa es que hay un rumor en internet diciendo que el cometa 3I Atlas explotó cuando estuvo más cerca del Sol.
Pero los astrónomos dicen que no es cierto. No hubo explosión. Y el núcleo del cometa sigue viéndose entero y sin daños, lo cual es sorprendente, ya que los cometas que pasan muy cerca del Sol suelen sufrir cambios serios. Verás, los cometas están hechos de una mezcla de hielo, polvo y material rocoso. Por eso se les llama bolas de nieve sucias. Entonces, cuando se acercan al Sol, el intenso calor de nuestra estrella hace que su hielo se convierta en gas. Este nuevo gas puede salir disparado en enormes chorros, formar una nube alrededor del cometa llamada coma, o ser empujado formando una larga cola. La luz solar hace que todas estas partes brillen más, y hasta personas con telescopios pequeños o simples pueden estudiar el cometa si las condiciones de observación son buenas. Pero además de ser una vista impresionante, un acercamiento así puede desprender pedazos de un cometa, o incluso destrozar todo su núcleo. Bueno, es cierto que algunos cometas sobreviven este proceso, pero muchos, especialmente los pequeños o cometas que entran al sistema solar interior por primera vez, se rompen en pedazos o desaparecen por completo. Bueno, 3I Atlas actuó diferente. Así es, llegó a su punto más cercano al Sol el 29 de octubre de 2025. Este punto se llama perihelio. En ese momento, el cometa estaba a unos 209 millones de kilómetros del Sol. Eso es aproximadamente 1,5 veces la distancia entre el Sol y nuestro planeta. El cometa también estaba del lado opuesto del Sol desde la Tierra, así que la estrella lo bloqueaba de nuestra vista y no podíamos verlo. De cualquier forma, aunque 3I Atlas podría haberse fragmentado o liberado muchos pedazos, no lo hizo. El núcleo quedó intacto, y esto hizo que el comportamiento del cometa fuera aún más inusual e interesante para los científicos. Revisaron las nuevas fotos y dijeron que todo se veía normal. Ahora, curiosamente, el día anterior, algunas personas pensaron que el cometa se había roto en pedazos, después de salir de detrás del lado lejano del Sol. Esta idea se volvió popular después de que una publicación en un blog dijera que el cometa había perdido mucha masa. Para hacer esta afirmación, el blog usó fotos tomadas el 9 de noviembre por 2 pequeños telescopios en España. Las imágenes muestran chorros de gas saliendo del cometa. Los científicos usaron esto para estimar cuánto material se desprendía del cometa, afirmando que debería haberse roto en al menos 16 pedazos. Sin embargo, muchos científicos han cuestionado esta afirmación. La mayoría dice que no hay prueba de que el cometa haya explotado. Un científico que estudia el cometa dice que todas las imágenes que vio mostraban un cometa completamente normal y saludable. No hay señales de que el cuerpo principal se haya fragmentado. Aún así, ahora que el cometa vuelve a estar visible, los astrónomos lo observan con mucho cuidado. Quieren aprender más sobre los materiales y la estructura del cometa. Ahora mismo, si lo miras desde la Tierra, el cometa parece moverse lentamente hacia arriba en el cielo del este. Si el clima es bueno, personas en muchas partes del hemisferio norte pueden verlo con un telescopio pequeño, como uno con un lente de 15 centímetros. Y muchos sí le ponen atención. Desde que fue descubierto en julio, se ha convertido en el centro de muchas ideas curiosas. Algunas personas están seguras de que el cometa, que viene de fuera de nuestro sistema solar y podría tener más de 7,000 millones de años, podría ser una sonda enviada por otra civilización. Ahora, la mayoría de los astrónomos no están de acuerdo, por supuesto. Creen que el cometa es completamente natural y viene de otro sistema estelar en algún lugar de la Vía Láctea. Y esto es emocionante. El cometa 3I Atlas es apenas el tercer cometa interestelar jamás visto, y es el más grande de su tipo. Antes fue el cometa 2I Borisov, el que pasó en 2019, y Oumuamua, un objeto extraño y alargado que apareció en 2017. Pero 3I Atlas, con su núcleo de hasta 5,5 kilómetros, deja pequeño a Oumuamua, que medía solo 400 metros, y a Borisov, que mide unos 500 metros. Además, 3I Atlas podría ser el cometa más antiguo que los humanos jamás hayan observado. Oumuamua es mucho más joven, de alrededor de 1,000 millones de años. Vino del disco delgado de la galaxia, donde aún nacen nuevas estrellas. Fue el primer objeto conocido de otro sistema estelar en pasar por nuestro sistema solar. Básicamente, nuestro primer visitante interestelar. Era súper alargado, unas 10 veces más largo que ancho, diferente a cualquier cosa que hayamos visto en el espacio. En cuanto a 2I Borisov, está en medio con aproximadamente 1,700 millones de años. También vino del disco delgado. Fue el primer cometa confirmado en venir de otro sistema estelar.
y les dio a los científicos una oportunidad súper rara de ver de qué están hechos los materiales fuera de nuestro sistema solar. A diferencia del primer visitante interestelar, Oumuamua, que se parecía más a un asteroide, Borisov se comportó como un cometa clásico. Tenía una coma brillante, una atmósfera temporal difusa de gas y polvo que se forma alrededor del núcleo del cometa cuando se acerca al Sol. Además, tenía una larga cola de polvo y gas. Ahora, Tuai Borisov se aleja a toda velocidad del Sol y nunca regresará, pero les permitió a los científicos echar un vistazo a la química e historia de mundos lejanos. Ahora, volvamos al cometa 3I Antares. Pasará más cerca de la Tierra el 19 de diciembre. Hasta entonces, los científicos harán muchas más observaciones. La gente también hará muchas nuevas afirmaciones sobre el cometa, eso es seguro. Pero es mejor ser cautelosos y no creer todo de inmediato. Por cierto, aunque no puedes ver este famoso cometa a simple vista o con un telescopio normal, oye, hay buenas noticias. Un potente telescopio en Italia lo transmite en vivo gratis. ¡Wow! Así que cualquiera puede ver este misterioso objeto mientras pasa. Los científicos creen que este cometa pesa unos 33,000 millones de toneladas. Es un número enorme. ¿Qué tal si hacemos algunas comparaciones? La Torre Eiffel pesa alrededor de 10,000 toneladas. Así que 33,000 millones de toneladas equivale a 3.3 millones de Torres Eiffel. Y si decides comparar al visitante espacial con edificios, bueno, 33,000 millones de toneladas es aproximadamente el peso de varias enormes áreas de ciudad hechas completamente de acero y concreto. Ahora, Triai Atlas fue detectado por primera vez en julio por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides de la NASA, que, si pones atención, es de donde viene el apodo Atlas. Poco después, la NASA confirmó que el objeto no era de nuestro sistema solar. Ahora, además de ser enorme, 3I Atlas es inusual de varias otras formas. Mientras se mueve a través del sistema solar, está liberando cantidades masivas de dióxido de carbono y polvo. Esto sugiere que 3I Atlas es de 3 a 5 órdenes de magnitud, es decir, de 1000 a 100,000 veces más masivo que los otros dos visitantes interestelares conocidos. Una diferencia tan enorme es un verdadero misterio científico. También viaja increíblemente rápido, a unos 240,000 kilómetros por hora, casi 200 veces la velocidad del sonido. Oye, eso te daría una multa por exceso de velocidad. Y a diferencia de los objetos en nuestro sistema solar, que siguen trayectorias curvas por la gravedad, 3I Atlas se mueve en una línea casi recta. Solo eso lo hace destacar. Ahora que el cometa ha pasado el Sol, los telescopios en la Tierra pueden verlo de nuevo. El cometa 3I Atlas es importante porque es apenas el tercer visitante interestelar que hemos visto. Podría ser el más grande y antiguo hasta ahora, y no se desintegró cerca del Sol, como otros cometas. Al estudiarlo, los científicos pueden aprender qué materiales existen en otros sistemas estelares y entender mejor cómo se forman los cometas e incluso los planetas en nuestra galaxia. Eso es todo por hoy. Entonces, oye, si satisficiste tu curiosidad, dale like al video y compártelo con tus amigos. O si quieres más, solo haz clic en estos videos y quédate del lado brillante. Un misterioso visitante espacial pasó recientemente por su punto más cercano a la Tierra, volando a una distancia de 103 millones de kilómetros. Podría ser algo totalmente natural, nacido en las afueras del sistema solar, o alguna civilización desconocida podría estar examinándonos desde arriba justo en este momento. Este nuevo objeto se parece mucho a otro extraño viajero llamado 3I Atlas, y pronto entenderán por qué decimos extraño. Entonces, ¿podrían ambos venir del mismo lugar fuera de nuestro sistema solar? Lo que sí sabemos es que este nuevo objeto está relativamente cerca de nosotros, en términos espaciales, claro, y los científicos ahora lo están estudiando de cerca. Primero lo detectaron dentro de nuestro sistema solar, y la gente está prestando atención porque apareció poco después de que 3I Atlas pasara cerca de nuestro Sol. El 2 de noviembre del 2025, el astrónomo Gennady Borisov, la misma persona que descubrió el cometa interestelar 2I Borisov en 2019, encontró este nuevo objeto. Ya tiene su nombre oficial y está registrado en las bases de datos de la NASA y del Centro de Planetas Menores. C/2025-V1. Tiene características inusuales. Su órbita está inclinada a 113 grados, lo que significa que se mueve casi por arriba y sobre el camino regular que siguen los planetas. Más raro aún,
Su plano orbital está casi en ángulo recto con la trayectoria de 3I Atlas. Además, no tiene una cola de cometa clara, lo cual es extraño. Ahora mismo, su órbita tiene una excentricidad de 1.0095. Y déjenme explicarlo en lenguaje humano. Si ese número estuviera muy por encima de 1, significaría que el objeto definitivamente vino de fuera del sistema solar. Pero como está apenas un poquito arriba de 1, la explicación más probable es que C/2025 V1 vino de la nube de Oort. Esa es una gigantesca capa lejana de objetos helados que rodea el sistema solar. Los científicos verifican esto básicamente rebobinando la trayectoria del objeto, enviándolo de regreso hasta unas 1000 unidades astronómicas. Eso es 1000 veces más lejos que la distancia de la Tierra al Sol. A esa enorme distancia, los planetas ya no pueden afectar su movimiento. Cuando recalculan la órbita desde ese punto, su excentricidad, el número que te dice si es de fuera del sistema solar, generalmente cae por debajo de 1, lo que significa que sigue siendo parte de nuestro sistema solar. Pero al mismo tiempo, hasta un empujoncito de Júpiter al pasar, podría ser que incluso un cometa normal de la nube de Oort parezca tener una excentricidad ligeramente arriba de 1. Y además de eso, pequeñas explosiones de gas saliendo de la superficie del cometa también pueden cambiar un poco los números. Entonces, para decirlo simple, probablemente no es interestelar. Solo parece serlo por pequeños empujones y explosiones de gas. C/2025 V1 sigue siendo emocionante, aunque venga de la nube de Oort, porque estudiarlo nos da la oportunidad de analizar el material de esa región distante y aprender cómo se formó y evolucionó nuestro sistema solar. Ahora regresemos al misterio de 3I Atlas. Antes que nada, expliquemos qué es realmente 3I Atlas. Es muy probablemente un cometa. Básicamente, una enorme bola de nieve sucia volando por el espacio. No puedes verlo con tus propios ojos o con un telescopio normal, pero hay buenas noticias. Un poderoso telescopio en Italia lo está transmitiendo en vivo gratis. Así que cualquiera puede ver este objeto misterioso mientras pasa. Los científicos creen que este cometa pesa unos 33.000 millones de toneladas. Ese número es difícil de imaginar, así que aquí van algunas comparaciones. La Torre Eiffel pesa alrededor de 10.000 toneladas. Entonces, 33.000 millones de toneladas es lo mismo que unos impresionantes 3.3 millones de Torres Eiffel. Y si decides comparar al visitante espacial con edificios, 33.000 millones de toneladas es más o menos lo mismo que el peso de varias áreas urbanas enormes hechas completamente de acero y concreto. Pero ni siquiera todo ese tamaño es la parte más loca. Algunos expertos creen que este objeto podría ser una pieza de tecnología desconocida de fuera de nuestra galaxia. Y no lo dicen solo por diversión. Hay razones reales detrás de la teoría. 3I Atlas fue notado por primera vez en julio por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides de la NASA, o ATLAS. Poco después, la NASA confirmó que el objeto no era de nuestro sistema solar para nada. Es un objeto interestelar, solo el tercero jamás descubierto. El primero fue Oumuamua en 2017, que parecía largo y plano, y no se comportaba como una roca normal. El segundo fue el cometa 3I Borisov, en 2019. Ahora tenemos 3I Atlas, y es enorme, comparado con los otros dos. Su núcleo mide hasta 5.6 kilómetros de ancho, mientras que Oumuamua medía solo unos 400 metros de largo, y Borisov tenía alrededor de 800 metros de ancho. Además de ser enorme, 3I Atlas es inusual de varias otras formas. Mientras se mueve por el sistema solar, está liberando cantidades masivas de dióxido de carbono y gas. Esto sugiere que 3I Atlas es de 3 a 5 órdenes de magnitud, lo que significa de 1000 a 100,000 veces más masivo que los otros dos visitantes interestelares conocidos. Una diferencia tan enorme es un verdadero misterio científico. También viaja increíblemente rápido, unos 240,000 kilómetros por hora, que es casi 200 veces la velocidad del sonido. Y a diferencia de los objetos en nuestro sistema solar, que siguen trayectorias curvas por la gravedad, 3I Atlas se mueve en una línea casi recta. Solo eso lo hace destacar. Estos comportamientos raros han llevado a algunos investigadores a considerar una idea bastante inesperada. 3I Atlas podría ser una sonda enviada por otra civilización,
posiblemente para estudiar la Tierra. Según esta teoría, el objeto podría ser una señal de algún tipo de inteligencia de más allá de nuestro sistema solar. ¿Por qué piensan esto? Pues porque el movimiento del objeto no coincide con lo que esperarías de algo controlado solo por la gravedad. También pasa cerca de Venus, Marte y Júpiter. Y estos son los planetas que podrían ser especialmente interesantes para que una civilización externa los observe. Otra característica muy inusual de la trayectoria de 3I Atlas es que su órbita está inclinada solo un poco comparada con el plano del sistema solar, unos 5 grados, y se mueve en dirección opuesta a la mayoría de los planetas. Esta característica podría permitir al objeto o a sus creadores tomar mediciones extremadamente precisas de los planetas, cosas como sus órbitas y tamaños, para planear una ruta de vuelo perfecta a través del sistema solar. Y si 3I Atlas de repente cambia de dirección en algún punto, eso podría significar que está usando un motor incorporado, en lugar de simplemente flotar por el espacio. Ahora, nuevas fotos también han mostrado que 3I Atlas tiene al menos 7 chorros expulsando material al espacio, algunos disparando en direcciones totalmente opuestas. Ahora, si esto es solo un cometa normal, habría tenido que perder una cantidad enorme de su masa original cuando pasó cerca del Sol, mucho más que solo 10 a 20%. Solo parte de ese material realmente empujaría al objeto en una dirección. Así que la cantidad total expulsada tendría que ser masiva. Si eso es lo que pasó, entonces ahora debería haber una nube gigante de gas y polvo alrededor de 3I Atlas. Y si esa nube existe, será bastante fácil descubrir de qué está hecho el cometa. El telescopio espacial James Webb verificará esto cuando 3I Atlas esté más cerca de la Tierra el 19 de diciembre del 2025. Pero si 3I Atlas no es un cometa normal y es realmente algún tipo de tecnología, no necesitaría perder tanto material. Motores construidos por una civilización avanzada podrían darle impulso usando mucho menos gas, porque lo disparan mucho más rápido. El escape más rápido da más empuje con menos combustible. Así que un objeto tecnológico no necesitaría expulsar grandes pedazos de sí mismo como lo haría un cometa natural. Entonces, para resumir, todavía hay un gran misterio alrededor de 3I Atlas. ¿Podría realmente ser una nave nodriza tecnológica que liberó pequeñas ondas en el sistema solar interior? Pero C-2025 V1 no encaja con esa idea, a menos que uno de los objetos usara algún tipo de motor. Lo más cerca que sus órbitas llegan es unos 74 millones de kilómetros, y los dos objetos nunca estuvieron más cerca entre sí que unos 225 millones de kilómetros. El pequeño empuje no gravitacional detectado en 3I Atlas no es ni de cerca lo suficientemente fuerte para cerrar esta brecha. Así que C-2025 V1, casi seguro, no es una de las muchas sondas que la gente imagina que 3I Atlas podría haber liberado. El cometa 3I/Atlas se estrella contra la Tierra y una ola de destrucción masiva empieza a sacudir nuestro planeta. Tsunamis gigantescos se están tragando las costas. Terremotos devastadores están agrietando el suelo. Escombros ardientes están provocando incendios forestales masivos. Nubes espesas de polvo están bloqueando el sol. Bueno, eso es lo que podría pasar si 3I/Atlas, un cometa enorme que viaja por el sistema solar, chocara con nuestro planeta. Pero, ¿de verdad puede ocurrir este desastre? ¿Cuándo estará 3I/Atlas más cerca de la Tierra? Vamos a averiguarlo. Primero que nada, este cometa resultó ser mucho más grande de lo que pensábamos. Su peso probablemente sea de unos impresionantes 33.000 millones de toneladas. Hagamos algunas comparaciones para ponerlo en perspectiva. La Torre Eiffel pesa como 10.000 toneladas. O sea, 33.000 millones de toneladas es más o menos el peso de 3.3 millones de Torres Eiffel. Impresionante. Luego, todos los carros de la Tierra, y hablamos de 1.500 millones de vehículos cada uno pesando como 1,5 toneladas, pesan aproximadamente 2.250 millones de toneladas. Esto significa que la masa del cometa es 15 veces mayor que el peso combinado de literalmente todos los carros del planeta. Y por último, comparado con los edificios de la Tierra, 33.000 millones de toneladas equivale a varias áreas metropolitanas grandes, hechas completamente de acero y concreto. Pero toda la idea de qué tan grande es este cometa
palidece en comparación con un hecho aún más loco sobre él. Podría ser tecnología desconocida de otra galaxia, y algunos expertos están algo seguros de eso. ¿Pero por qué? 3I/Atlas fue detectado por primera vez en julio por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides de la NASA. Un poco después, la Agencia Espacial de Estados Unidos confirmó que el objeto era un objeto interestelar, apenas el tercero que hemos encontrado hasta ahora. Antes, fue el cometa 2I/Borisov, que pasó en 2019. Y Oumuamua, un objeto alargado raro que apareció en 2017. Pero el cometa más nuevo, con su núcleo de hasta 5,5 kilómetros, hace ver pequeño a Oumuamua, que solo mide 400 metros de largo, y a Borisov, que mide como 1 kilómetro de ancho. Por cierto, algunos creen que el cometa podría ser aún más grande, hasta casi 11 kilómetros. Pero los científicos no han encontrado pruebas de eso todavía. Además de su tamaño, 3I/Atlas es diferente en otras formas también, lo que hace que algunos científicos cuestionen sus orígenes. El objeto está soltando cantidades enormes de dióxido de carbono y polvo mientras se acerca rápidamente al Sol. Es muy probable que sea la prueba de que 3I/Atlas es más masivo que los otros dos objetos interestelares por 3 a 5 órdenes de magnitud, lo cual básicamente es una anomalía seria. El cometa también está viajando hacia el Sol increíblemente rápido. Hablamos de alrededor de 210.000 kilómetros por hora, que es casi 170 veces la velocidad del sonido. Otra cosa rara es que este objeto interestelar está siguiendo una trayectoria recta, diferente a cualquier otra cosa en el sistema solar. La mayoría de los cuerpos espaciales se mueven en órbitas curvas debido a la fuerza de gravedad. Eso hizo que algunos investigadores creyeran que 3I/Atlas podría ser una sonda enviada por otra civilización para explorar la Tierra, posiblemente con intenciones no tan amistosas. Su teoría es que el objeto podría ser un artefacto tecnológico, una señal de inteligencia cósmica. Verás, el cometa se mueve de una forma bastante rara que no coincide totalmente con solo la gravedad. Su trayectoria también lo lleva cerca de Venus, Marte y Júpiter. Y los investigadores piensan que estos planetas podrían ser especialmente interesantes para que otra civilización pase cerca. Otro hecho extraño: el viajero espacial también gira al revés comparado con la mayoría de las cosas en nuestro sistema solar. Esto podría ser necesario para facilitar que 3I/Atlas se acerque a la Tierra sin mucha resistencia. Algunos científicos piensan que el giro raro del cometa y su ruta de vuelo podrían ayudar a quien sea, o lo que sea que lo hizo, a tomar medidas súper precisas de los planetas, cosas como sus órbitas y tamaños, para planear una ruta perfecta a través del sistema solar. Si 3I/Atlas de repente cambia de dirección de forma importante, eso podría significar que está usando algún tipo de motor integrado en lugar de solo flotar por el espacio. También hay otra teoría que sugiere que podría ser una pieza de tecnología desconocida que sigue activa. Pero no hay necesidad de preocuparse, al menos por el momento. El cometa no se va a acercar a nosotros para nada. La NASA dice que se quedará a unos 240 millones de kilómetros de la Tierra cuando se dirija hacia el Sol. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde vienen estos visitantes espaciales? Los astrónomos han descubierto que los 3 objetos interestelares que descubrimos vinieron de partes totalmente diferentes de la galaxia. Y cada uno tiene su propia edad y origen. 3I/Atlas resultó ser el más viejo, como de 4.600 millones de años, y vino del disco grueso de la Vía Láctea. Esa es una región llena de estrellas más viejas que tienen menos elementos pesados. 1I/Oumuamua es mucho más joven, alrededor de 1.000 millones de años. Vino del disco delgado de la galaxia, donde todavía están naciendo estrellas nuevas. Oumuamua, que en hawaiano significa un mensajero de lejos que llega primero, fue el primer objeto conocido de otro sistema estelar que pasó por nuestro sistema solar. Básicamente, el primer invitado interestelar estaba súper alargado, como 10 veces más largo que ancho, diferente a cualquier otra cosa que hayamos visto en el espacio. También aceleró de una forma que no se podía explicar solo con la gravedad. Los cambios en el brillo mostraron que estaba dando vueltas de punta a punta, en lugar de girar suavemente. Al principio, los científicos estaban confundidos porque el cuerpo espacial no tenía cola o nube de gas como un cometa normal, aunque estaba acelerando. Eso llevó a mucho debate sobre de qué estaba hecho y de dónde venía.
Igual que con 3 y Atlas, algunas personas se preguntaron si podría ser tecnología creada por una civilización espacial. Pero la mayoría de los científicos ahora piensan que Oumuamua era un objeto totalmente natural, solo que muy raro. La mejor suposición es que era un cometa soltando gas de hidrógeno invisible, lo que causó que acelerara ligeramente. Lamentablemente, para cuando los astrónomos lo encontraron, ya estaba saliendo del sistema solar, así que no hubo mucho tiempo para estudiarlo. En cuanto a 2I/Borisov, está en el medio con aproximadamente 1.700 millones de años. También vino del disco delgado. Fue el primer cometa confirmado que vino de otro sistema estelar, y les dio a los científicos un vistazo súper raro de qué materiales más allá de nuestro sistema solar estaban hechos. El cometa fue descubierto en 2019 por Gennady Borisov, un astrónomo aficionado que, de hecho, construyó su propio telescopio para buscar objetos espaciales tenues. A diferencia del primer visitante interestelar, Oumuamua, que parecía más un asteroide, Borisov se comportó como un cometa clásico. Tenía una coma brillante. Esa es una atmósfera temporal borrosa de gas y polvo que se forma alrededor del núcleo del cometa cuando se acerca al Sol. Además, presumía una cola larga de polvo y gas. Estudiar 2I/Borisov ayudó a los investigadores a aprender más sobre cómo se forman otros sistemas planetarios. Las observaciones muestran que sus granos de polvo eran compactos y que la cantidad de gases como dióxido de carbono cambió mucho cuando se acercó al Sol. Podría significar que el cometa se formó bajo condiciones muy diferentes a cualquier cosa en nuestro sistema solar. Ahora, 2I/Borisov está alejándose rápidamente del Sol y nunca regresará, pero les permitió a los científicos echar un vistazo único a la química e historia de mundos distantes. Curiosamente, las diferencias entre estos tres objetos espaciales sugieren que los visitantes interestelares han sido expulsados de sistemas planetarios por toda la galaxia durante miles de millones de años. Así que no es algo nuevo. Para averiguar si 3I y Atlas podría ser algún tipo de sonda de otro planeta, los científicos están buscando cualquier señal de tecnología, como señales de radio raras, actividad eléctrica y patrones de movimiento extraños. Si el cometa de repente cambia de rumbo o suelta objetos más pequeños cerca, podría ser nuestra señal. Pero aunque 3I Atlas se está moviendo de una forma bastante salvaje y energética, lo más probable es que solo sea un objeto interestelar natural pasando por aquí. Los investigadores dicen que necesitarán muchas más pruebas antes de que alguien pueda decir en serio que el viajero espacial fue enviado por alguien de otro planeta. ¿Qué piensas sobre este viajero espacial recién descubierto? Comparte tu opinión en los comentarios.